Vamos a dar comienzo a la clase número 9 de TICS, donde vamos a partir primero repasando los contenidos de la semana número 8, como a medida de reforzamiento, por la semana de cámaras apagadas. Entonces, nosotros habíamos visto ya cómo generar presentaciones, ¿cierto? Con cajas de texto formateado, ¿cierto? Con ajuste de línea, utilizando listas numeradas o viñetas, como se llaman en este caso, donde le podemos ir cambiando los niveles. Por ejemplo, esto, yo con las sangrías le puedo aumentar o disminuir el nivel para ir agregando dentro de una misma lista subniveles. Y cómo insertamos imágenes. También vimos cómo agregar transiciones, ¿lo recuerdan, cierto? Que yo simplemente selecciono una diapositiva y agrego las transiciones. La verdad es que lo que nos falta es un solo campo, digamos, que son las animaciones, pero estas requieren bastante más atención que los otros elementos, ya que se demora un poco más en aplicarse. ¿Cómo funcionan entonces las animaciones? A diferencia de las transiciones, que yo selecciono una diapositiva, pestaña transiciones, yo puedo seleccionar cualquier transición de manera inmediata, pero las animaciones, voy a la pestaña animaciones, selecciono una diapositiva, no están habilitadas, no funcionan, porque las animaciones, yo tengo que seleccionar un elemento dentro de la diapositiva, como por ejemplo esta caja de texto, le voy a dar un clic, y ahí se habilitan las animaciones. Las animaciones se habilitan solo y únicamente cuando yo selecciono un elemento, como una caja de texto, una imagen, una tabla, lo que sea. Entonces, ya que seleccioné esta caja de texto, voy a ponerle la animación, por ejemplo, de barrido, o forma, rueda, flotar hacia arriba, que es la más común, desplazar hacia arriba, y así sucesivamente. Ya yo le voy a, de esta lista que está acá de animación, de este campo, yo simplemente voy seleccionando una y la voy cambiando, pero puedo seleccionar solo una. Voy a seleccionar la segunda caja, la que tiene el nombre del presentador, le doy un clic, está seleccionada, y voy a poner también flotar hacia arriba. Entonces, tengo dos animaciones, la 1 y la 2. Ahora, ¿dónde está el problema? O dónde está la complejidad, mejor dicho, más que problema. Es que yo puedo agregar más de un tipo de animación. Acá yo tengo el botón más, que es esta flechita que está hacia abajo. Más. Y tengo animaciones de entrada, para que el elemento aparezca en la diapositiva. Elementos de énfasis, para que el elemento le darle un resaltado en la presentación. Y elementos de salida, para sacarlo de la diapositiva. Y también tengo elementos como cambiar la trayectoria de la animación. Pero nos vamos a enfocar en estos tres. Las entradas, el énfasis y la salida. ¿Cuál es el caso acá? Yo selecciono la caja de texto y ya tengo seleccionada la entrada. Si yo selecciono un énfasis, por ejemplo, girar, solamente me permite seleccionar o una entrada, o un énfasis, o una salida. No me permite ir agregando más. Para poder agregar más elementos, o más animaciones, mejor dicho, yo selecciono la caja de texto o el elemento y me voy al botón agregar animación. De acá se agregan. Si yo selecciono de acá, voy a poder agregar solo uno. Si lo hago desde acá, voy a poder agregar todos los que yo quiera. Entonces, miren lo que voy a hacer. Ya el título y el nombre del presentador tienen animación de entrada. Nos faltaría ponerle animación de énfasis. Marco la caja de texto, botón agregar animación, y le voy a poner girar. Ahí está girando. Voy a hacer lo mismo con el nombre del presentador. Selecciono la caja de texto, agregar animación, tambalear. Y ahí tienen, si se fijan, ya más de una animación. La 1, la 3, o sea, la 1, la 2, la 3 y acá la 4.
caja de texto del título, agregar animación, desplazar hacia abajo para sacarlo, y caja de texto del nombre del presentador, agregar animación, desplazar hacia abajo para sacarlo. De esa manera, lo que tengo son 6 animaciones en total. 2 para entrar, 2 para énfasis, 2 para salida. ¿Dónde puedo visualizar todas estas animaciones o corregirlas, cambiarlas si es que ya las quiero ver? Porque acá solo veo los números, pero si quiero modificar alguna, ¿cómo lo hago? Desde el botón panel de animación. Lo activo y se va a abrir el panel de animación. Y aquí puedo ver toda la secuencia y las animaciones que agregué. Voy a seleccionar la primera y voy a poner reproducir de este. Entonces, entra el presentador, da un giro, tambalea, sale, sale. Lo vamos a hacer ahora, voy a borrar todo esto. Para borrar animaciones, clic derecho, quitar. O con la tecla suprimir, lo que le salga más fácil. Quitar, quitar, quitar. Voy a agregar todo de nuevo, pero con el panel de animación a la vista. Marco caja de texto. Agregar animación, desplazar hacia arriba. Marco la caja de texto del presentador, agregar animación, desplazar hacia arriba. Ahora voy a hacerlo con las énfasis. Marco caja de texto del título, agregar animación, tambalear. Marco caja de texto del presentador, agregar animación, tambalear. Marco caja de texto del título, agregar animación, desplazar hacia abajo. Y finalmente, marco caja de texto del presentador, agregar animación, desplazar hacia abajo. Y ahí me queda la misma secuencia de animación. 2 verdes, 2 amarillos, 2 rojos. Ya. ¿Cómo quedaron con esa explicación? Víctor, lo escucho. En los relojes que están arriba, ahí yo puedo modificar el tiempo de las animaciones. Exactamente, donde dice duración. Disculpa, ¿Ya? lo escucho, dígame no, dígame. No, eso, pues, digamos, ahí puedo modificar el tiempo de la animación. Sí, sí. Por ejemplo, ¿Por la separado duración, o al conjunto de las animaciones? uno por uno. Marco, por ejemplo, selecciono esta animación y ahí le cambio la duración. Acá está durando, los primeros 2 ceros indican segundos. Y después de la coma son milésimas. Entonces, si yo quiero que dure un segundo, por ejemplo, le pongo 1, 0, 0. Y ahí la pruebo, reproducir desde. ¿Ves que es más lenta? Si le pongo 0,2, va a ser mucho más rápida. Ahora, ese es el tiempo de la animación. Lo otro se conoce como retraso. El retraso lo que hace es ponerle una demora antes de que parta. Si ustedes se fijan, cuando yo pongo toda la secuencia animal, como que pasan todas juntas. Si yo le pongo un retraso, por ejemplo la salida, un retraso, marco la primera salida del título y le pongo 5 segundos, se corre. Va a esperar los 5 segundos, va a salir el título y ahí sale el otro título. Ah, qué buena. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Alguien más levantó la mano? Elizabeth. Dígame. Profesor, mire, yo le quiero hacer una consulta. Claro. En las transiciones y las animaciones, Ajá. yo siempre tengo que aplicar a las cajas de texto, ¿no? Ya, las transiciones, que es las que vimos en las clases anteriores, son solo las diapositivas. Sí, no. Ah, ya. Por eso, son dos cosas Entonces, diferentes. Las transiciones, solo la diapositiva. Y las animaciones, que son las que estamos viendo ahora, tengo que ir elemento por elemento seleccionando para aplicar. Ya, profesor. Esa es la diferencia principal.
Es que sabes lo que pasa, que yo, ¿Mm? voy como avión, ¿Ya? pero me pasó que en las transiciones Ajá. como que no me quiere resultar la transición, digamos, en sí. Ya. Pero voy a seguir intentándolo porque yo creo que hay algo que no hago mal y bueno, estoy apoyándome con sus videos que son espectaculares en realidad. Yo he Vale, aprendido gracias. harto. No, de verdad. Yo soy grande, entonces a mí me ha costado, pero para mí es un desafío. Eso, profe, muchas gracias. Vale, usted, gracias. Ya, ¿alguien más levantó la mano? Eh, Natalia, te escucho. Profe, que estoy practicando acá con ¿Ya? un PPT que ya tenía listo Perfecto. y al ladito me salió un cuadro de mensaje. ¿Ya? ¿Y qué ¿Por qué dice el sale cuadro? eso? ¿Cuál cuadro de mensajes? No, ahí sí que me pillo. Ese. Ah, es que esos son comentarios, pueden ser. Estas están las vistas, y ahí aparecen, o revisar puede ser, ahí te aparecen los comentarios que uno puede tener, pero eso es una cosa aparte, no tiene nada que ver con la animación. Habría que Ah, ya, profe. revisarlo más en detalle. Ya. Gracias, profesor. De nada. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda más respecto de lo que vimos recién? De cómo agregar las animaciones que tienen que ser las de entrada, las de énfasis y las de salida. Nah, si no tienen más dudas, entonces les voy a dar 5 minutos para que tomen la presentación que estaban haciendo con sus compañeros y le pongan animaciones a la primera diapositiva, tal cual como lo hizo acá. Vamos a ir de a poco, la idea es que vayan practicando conmigo y me pueden ir preguntando. Así que a las 7:08 paramos y revisamos de nuevo esto, ¿ya? Molotov, la cabeza. Ya volví. Ahí volvió. Bueno, yo creo que en cualquier minuto me cae una molotov porque efectivamente yo estoy aquí en el kilómetro cero. Chuta. Natalie, no se preocupe, si quiere puede ir viendo la clase y lo practica después, no hay ningún problema. Profesor, Dígame. yo vengo recién entrando, no había podido entrar a su clase. Vale, ya, Yo le envié el trabajo por correo ya. y ¿Aló? ahora ese mismo trabajo le aplico una... ¿Aló, aló? Ahora sí, sí, se ve como Ya. cortado. Un Al segundo. mismo trabajo le tengo Ajá. que aplicar Las animaciones. las animaciones. Claro. ¿Y cómo se llama? Ay, no vi nada de las animaciones, pues, profe. Por eso, es que eso tendrían que haberlo visto en el video de la semana 8, pero como la mayoría no lo vio, lo estaba explicando de nuevo. Oh, qué feo. Ya, Nada, no se preocupe. pues ya una miradita. Ya, entonces, como les decía, vamos a retomar. Nosotros seleccionamos las cajas de texto, para los que vienen llegando recién, y desde la pestaña Animaciones, botón Agregar animación, yo voy agregando los diferentes tipos de animaciones. Primero el título, después la caja del presentador. Agrego animaciones de entrada. Primero a la primera caja y después a la segunda caja. Después vuelvo a seleccionar el título y le agrego una animación de énfasis. Después selecciono la caja de texto del nombre presentador y le agrego una animación de énfasis. Y finalmente vuelvo a seleccionar el título por última vez, agregar animación de salida, la que ustedes quieran, caja de texto del presentador, agregar animación de salida. Eso es lo que quiero que hagan en estos, bueno, vamos a dar 5 minutos de nuevo, a las 8 revisamos el tema, ¿ya? Y ahí me comentan cómo les va. Cualquier cosita me preguntan. Díganme. Profesor, ¿Sí? disculpe, estaba viendo el tema de mi PPT, se me borró del computador. ¿Podía usar cualquiera de una clase anterior para practicar? Ningún problema. Ya, profe, muchas gracias.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Ya, yo le puse muchas animaciones. Ahora, ¿cómo puedo hacer para verlas todas? Desde el panel de animación, tú seleccionas la primera animación, ¿cierto? Y le pones reproducir desde y ahí van a correr todas solitas. Ahora, la otra manera de probar las animaciones es iniciar la presentación y con el clic, cuando vas haciendo el avance de la presentación, van a ir apareciendo los elementos. Ah, esa es la de abajo. Claro. Ya, pero ya lo pude ver, gracias. Vale. Profesor, ¿la consulta está ahí o no? ¿Sí, claro? ¿La animación dijo el nombre de cuál había que poner o da No, lo mismo cualquiera. cualquiera? No, Ah, ya. cualquiera. Ya, ok. Quiero que tú te sientas volver a casa a sentir. Entonces, ah, venga, vamos.
Ya, perdón la demora, ahora sí. Ya, ¿cómo les fue? ¿Pudieron? ¿O fue muy terrible? No, asumo que les fue bien. Entonces vamos a hacer el próximo de la misma manera. Pestaña animaciones, ¿cierto? Botón panel de animación para activar el panel y vamos a asignar la secuencia de animaciones. Primero seleccionamos el título. Cuando está con esa línea punteada, ¿cierto? Es porque seleccionamos el título, agregar animación, y vamos a agregar una animación de entrada. Por ejemplo, rueda. Vamos a seleccionar la caja de texto que tiene la descripción, agregar animación, desplazar hacia arriba. Vamos a volver a seleccionar el título, agregar animación, ahora de énfasis, va a ser girar. Vamos a volver a seleccionar el texto descriptivo, agregar animación, tambalear. Yo utilizo generalmente estas porque son las que tienen animaciones más sencillas. Volvemos a seleccionar el título una última vez para agregar una animación de salida, desplazar hacia abajo, y finalmente el texto descriptivo para desplazar hacia abajo. Y con eso tenemos la secuencia de animación más sencilla. No se preocupe, Verónica. Ya, esta es como la situación más sencilla, la más fácil. Si se fijan... Profesor, una consulta. Profe, Dígame. yo para hacer la segunda diapositiva se me cerró todo el panel de animación. ¿Cómo lo activo? Desde la pestaña animaciones, ahí tiene el panel de animación, el botón. Y si no, le puede dar un clic a los numeritos. Le da un clic a los numeritos, doble clic. Ah, ok, ahí sí, porque no podía, ya. Gracias. También debería dejarle abrir el panel de animación. Ya. ¿Cómo quedaron ahora? ¿Bien o mal? Vamos a suponer que quedaron bien. Ya, vamos a ir con uno un poco más complejo. ¿Cómo creen ustedes que debiera empezar acá la configuración de las animaciones? ¿Por dónde parto? ¿Por el título principal, los subtítulos, las listas de descripción? ¿Por dónde? Por el título principal, profe. Vamos por el título principal. Entonces lo seleccionamos, agregar animación, y le vamos a poner desplazar hacia arriba. Animación de entrada. Acá es donde viene la pregunta más interesante. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Van a poner un título y las descripciones respecto de ese título, por ejemplo, lo que es un queloide, y después van a poner lo que es una cicatriz viciosa y sus descripciones, o los títulos y después cada descripción? Eso tiene que ser como al gusto del autor, ¿o no, profe? Ya, ¿No está como estandarizado, po? Está estandarizado, pero yo les voy a dar el tip. Cuando yo con esto ya puedo empezar a jugar un poco con cómo va a seguir la secuencia de la animación. Recuerden que cuando yo le pongo animaciones, no aparece nada hasta que yo apriete alguna tecla o de clic, ¿cierto? Entonces, como no va a aparecer nada, yo puedo hacer que algunos elementos estén fuera de la presentación y que vayan apareciendo y saliendo según lo que yo quiera explicar. Entonces, miren lo que voy a hacer. Le voy a poner al subtítulo queloide, le voy a dar un clic, agregar animación, desplazar hacia arriba. Y le voy a primero mostrar la descripción de lo que es una cicatriz queloide. Voy a marcar esta caja de texto, agregar animación, y le voy a poner desplazar hacia arriba.
Denme un segundito, por favor, 30 segundos. Ahora sí, perdón, vamos a explicar todo de nuevo porque la idea es no perder el hilo conductor. Entonces le pusimos animación de entrada al título principal, al subtítulo queloide, y le vamos a poner animación de entrada a este cuadro de texto que tiene un listado. Lo marcamos, agregar animación, desplazar hacia arriba, para que se vayan mostrando uno por uno. En este caso, en vez de hacer que aparezca lo de este lado, voy a ponerle un énfasis a estos textos que están acá. Voy a volver a marcar esta caja de texto, agregar animación, y le voy a poner, por ejemplo, tambalear. Y se van a ir tambaleando uno por uno, a medida que yo voy presionando. Cuando ya los terminé de explicar, por ejemplo, la cicatriz queloide se levanta como un cordón, es de color rojizo oscuro, se puede tratar con láser, las voy explicando, las hago salir cuando ya no las necesito. Entonces, marco la caja de texto, agregar animación y le pongo de salida. Y también vamos a hacer que salga el subtítulo queloide. Marco el subtítulo, agregar animación, desplazar hacia abajo. Y ahora voy con la segunda columna, que son las cicatrices viciosas. Marco el título, agregar animación, desplazar hacia arriba, para que tenga entrada. Voy a marcar la lista de elementos, agregar animación, desplazar hacia arriba, para que aparezca una por una. Marco de nuevo la lista de elementos, agregar animación, le vamos a poner un énfasis, le voy a poner girar en este caso, para que cada uno de los elementos gire. Y ahora los tendría que hacer salir. Marco la caja de texto, agregar animación, desplazar hacia abajo para la salida. Y hago lo mismo con el título de acá, el subtítulo, perdón. Lo marco, agregar animación, desplazar hacia abajo, y finalmente saco el título principal. Lo marco, agregar animación, desplazar hacia abajo. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Presiono, aparece el título, vamos a hablar sobre las cicatrices queloide contra la cicatriz viciosa. Las de tipo queloide se levantan como un cordón. Es de color rojizo oscuro, fácilmente identificable. Se puede tratar con láser, pero vuelve a salir. Siempre está la posibilidad de que al tratarse con láser aparezca el tiempo después. Provocan picazón y dolor. Generalmente hay que tratarlas con algún tipo de crema que alivien la picazón. Mientras tanto podemos dar una explicación más grande, ¿cierto?, sobre las queloides y las sacamos. Vamos a hablar sobre la viciosa. Adherente y retráctil, que se encoge. Produce deformación en la piel. Son sensibles a los cambios de temperatura. La de adherente y retráctil, como dice, se encoge, se va achicando el tamaño de la piel. Al producir una deformación, generalmente generan problemas visuales, ¿cierto? O un poco de malestar a las personas. Y como son sensibles a los cambios de temperatura, hay que tenerlas siempre cubiertas con algún tipo de ropa o en ambientes de temperatura controlada. Y ahí sacamos los títulos, ¿cierto? Y avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, si se fijan, lo que yo hice con la secuencia de animación fue darle un sentido a la presentación para que las personas se enfocaran solo en lo que yo quería que explicaran. No que estoy explicando la queloide y lean la viciosa.
que se enfocan solo en la queloide y solo en la viciosa. Ahora, si se fijan, esto quedó con varias animaciones. ¿Ya? Es la única complejidad que tiene, que tengo que ser muy ordenado cuando voy haciendo este tipo de secuencias. Sobre todo porque me van a dictar la pauta de cómo se va a ir dando esto. Hasta acá. Preguntas, consultas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Lo repito de nuevo. Con confianza. Profesor, el orden siempre va a ser, no me acuerdo cómo están ubicadas, pero ¿Ya? ese es el orden, Ya, entrada, salir. el orden se lo dan ustedes. Ustedes tienen que ver cómo lo quieren explicar aquí. Yo simplemente les estoy dando uno de los tips más genéricos, el que más se utiliza. Porque de esta manera, con este orden, lo único que facilita es que cuando yo le estoy explicando a las personas, se concentren en lo que les estoy explicando. Si ustedes quieren que aparezca todo de golpe, también completamente válido. No es que haya un orden específico, simplemente que esta es la configuración que más se utiliza cuando las personas quieren dar una muy buena guía a la presentación. No, está espectacular así. Uno toma atención en lo que tiene que tomar atención. Claro, y aparte te va dando el pauteo, tú la vas leyendo y sabes lo que tienes que decir, de lo que tienes que hablar. Ya, ¿la quieren practicar? Sí, profe. 15 minutos para practicarla, hasta un cuarto para las 8. Cualquier cosita me pregunten, yo voy a estar acá, ¿ya? Lo que sí voy a pausar la grabación para que no estén 15 minutos en silencio.
Profe, ¿cómo lo puse todo ordenadito en el panel de animación? Profe, parece que se le quedó su micrófono cerrado. Efectivamente se me quedó cerrado el micrófono. Exacto. Va Hablaba a tener que hacerlo todo de nuevo. de nuevo. Ahí, bueno, hagámoslo de nuevo. Cortemos aparte el video. Ya, entonces, vamos a agregarle las animaciones para utilizar los desencadenadores, ¿ya? Que era lo que estaba haciendo antes de este impasse. Selecciono la lista, agregar animación, desplazar hacia arriba, ¿cierto? Para que aparezcan los elementos. Lo hago lo mismo con la otra lista, agregar animación, desplazar hacia arriba. ¿Qué es lo que necesito acá? Que aparezcan todas al mismo tiempo, que no se quede ninguna atrás ni ninguna después. Para ello, lo primero que voy a hacer es desplegar estas listas de acá. Y ahí puedo ver todas las animaciones que hay. Todas. Si se fijan, ahí está toda la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo tengo, lo que voy a utilizar ahora son los desencadenadores. Los desencadenadores son de 3 tipos. Primero, yo puedo darle clic a cualquiera de estos y voy a ver los mismos desencadenadores. Clic derecho y tengo iniciar al hacer clic, o sea que tengo que apretar algún botón, ya sea del mouse o el teclado, para que avance la animación. Iniciar con anterior, para que la animación, cuando comience, por ejemplo, la número 8, si yo le pongo iniciar con anterior, cuando comience la número 7, va a comenzar la número 8. Si se fijan, quedan con el mismo número. Quedaron ambas como 7. Si yo voy haciendo eso hacia arriba, digamos, iniciar con anterior, va tomando el número de la más arriba, digamos. En este caso, la 6 va a pasar a ser 5, la 5 va a pasar a ser 4, la 4 va a pasar a ser 3, la 3 va a pasar a ser la número 2. Ahí sí, hasta ahí estamos. Entonces, todas estas son animación número 2. ¿Ya? Ahí están todas como 2. Entonces, si yo previsualizo la animación, entra el título y entra todo junto. Ahora, eso es para que entre todo al mismo tiempo. El tercer desencadenador que hay es iniciar después de anterior. ¿Después de anterior de qué? O después de qué, mejor dicho. Después de que termine la animación. ¿Cuándo sé cuál es la animación? Esa barrita verde. Esa barrita verde es el tiempo de animación. Si yo le doy clic derecho, iniciar después de anterior, si se fijan, las barritas verdes se van corriendo para ir alineándose con la antecesora, con la que está antes. Entonces, de esa manera, yo no tengo que apretar nada, lo hace solito. Es más, lo voy a poner a reproducir desde esta diapositiva. Como el título está con clic, lo presiono una vez, presiono otro clic para que aparezca el título y ahí empiezan a aparecer todas automáticamente sin que yo tenga que presionar nada. Esos son los 2 tipos de desencadenadores adicionales que existen aparte del apretar clic. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? O lo que pretendo hacer. Quiero que aparezca todo junto, ¿cierto? Iniciar después de anterior, perdón. Quiero que aparezca todo junto, o sea, va a aparecer el título y después las descripciones, y le quiero dar un tiempo antes de que salgan las mentiras. ¿Cuáles eran las mentiras acá? ¿Las que están a la izquierda o a la derecha? Ahí ustedes me ayudan. Las de la izquierda. Ya. Ay, no, las de la derecha. Ya, ¿alguien más? Porque aquí yo no me acuerdo. Son las de la izquierda, profe. La de la izquierda, ¿cierto? La izquierda es la sí. mentira. La izquierda La derecha es la es la verdad. mentira. Vale. Entonces, La derecha es la verdad.
voy a marcar acá y voy a ponerle animaciones a la de la izquierda y les voy a poner de salida, agregar animación de salida, desplazar hacia abajo, porque quiero que salgan, para que queden solo las que son verdad. Pero como no quiero que salgan automáticamente, quiero darle por ejemplo, hacerle una pregunta. Ya ustedes que están en esta presentación, díganme cuáles de estas aseveraciones son las que son verdad y las que son mentiras. Y le voy a dar un tiempo como para que las lean y lo mediten. Para darle ese tiempo, le pongo un retraso. Marco la animación. Primero le voy a poner iniciar después de la anterior, o sea, después de la última. Y le voy a poner un retraso, en este caso le voy a poner cortito, 5 segundos. ¿Ya? Entonces, si yo inicio todo, aparece el título, las descripciones, voy a esperar un tiempo, por ejemplo, ustedes podrían darle 30 segundos, un minuto para que la gente lea, y ahí saco todas las animaciones. Ya, por alguna razón me quedó ahí el tiempo medio raro. De repente pasa, ¿no? Ahí simplemente es borrar, agregar animación, desplazar hacia abajo, iniciar con anterior, retraso de 5 segundos. No, ahí sí. Ahí vamos. Ahí se fue. Entonces dejo solo las que son verdad. Por un rato, también les voy a poner salida, agregar animación de salida, pero también le voy a poner otro retraso para que estén más tiempo. Por ejemplo, 5 segundos más. Y voy a ponerle iniciar con anterior. Entonces todo esto, cuando yo lo pruebo, desde la diapositiva actual, hago aparecer el título, aparece todo, esperamos 5 segundos, se van a ir las que son mentiras, ahí se fueron todo al mismo tiempo porque me equivoqué en este, iniciar después de anterior. Y no le puse el intervalo de segundos. Ahí sí. Ahí está. Entonces, iniciar después de anterior y con el intervalo de 5 segundos. Vamos de nuevo. El título, las descripciones, 5 segundos como para adivinar cuáles son, se van las que son mentiras, explicamos las que son verdad y se tienen que ir. Y ahí pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Les queda claro? Profesor, ¿eso me serviría en una presentación como ¿Sí? para hacer una dinámica? Claro, esa es la idea. Cuando ya empezamos a agregar este tipo de animaciones, es como, por ejemplo, yo poder interactuar con el público. Ya, ¿cuáles creen ustedes que son las que van acá o las que no? Y ahí ustedes escuchan, no sé, tengo que verlo. Hacen que la gente piense un poco. No lo sé. Me equivoco. Vamos a verlo de nuevo. Por alguna razón, estas siempre quedan como, o al menos me está pasando en mi PowerPoint, como que se demora. Ahí está. Ahí estamos. Ya. Ahí estamos. Y nos queda la última, que son las imágenes. Las imágenes podemos hacer lo mismo. Marco el título, agregar animación, desplazar hacia arriba, y voy a hacer que todas las imágenes también aparezcan al mismo tiempo. O puedo hacer que aparezcan una tras una. Flotar hacia arriba, marco, flotar hacia arriba, marco, flotar hacia arriba. Ahí le puse a la misma imagen 2 veces la animación. Me equivoqué. Y esto, agregar animación, flotar hacia arriba. Ahí estamos. Entonces, en este orden, sin ese tiempo, aparece el título, imagen, 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 imagen. Y puedo ponerle los desencadenadores. Por ejemplo, si les pongo iniciar con anterior, van a aparecer todas al mismo tiempo. O puedo ponerle iniciar después de anterior para que vayan en esa misma secuencia
apareciendo una por una solitas. Y después simplemente las podemos explicar, darle algún tiempo, pero con esto ya digamos tenemos como terminada nuestra presentación. Ya, hasta acá. ¿Cómo van? ¿Cómo quedaron? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo no, profe, aclaran todo. ¿Ya? Esto no es como tan difícil, es simplemente práctica y orden. Ya no. Profesor, esto que explicó ahora, era casi lo mismo que explicó antes, ¿no? Sí, de hecho es lo mismo, son los desencadenadores. La diferencia Claro, es que en vez de aplicarlo, claro, o sea, que le quedó mucho más clara la última parte, se la entendí perfecto. claro, en vez de aplicarlo a textos, digamos, se lo apliqué a Claro. imágenes. Es lo mismo. Que es lo mismo, vendría siendo lo mismo. Lo Ya, mismo, profesor, mismo. espectacular. Aprendí mucho y Claro, esto es más divertido, es como más lúdico. ¿Ya? Así que eso. Ya. Ahora vamos a agregar otra cosita. Vamos a agregar lo último, que son los tiempos. Miren, voy a llevar estas animaciones. Por ejemplo, la primera diapositiva no está automatizada. Le vamos a poner iniciar después de anterior a todo. Iniciar después de anterior. Uno por uno. Ya. Si se fijan, acá quedó todo como número 1. Cuando yo la dejo todo automatizado y queda con el número 0, lo que quiere decir es que apenas parta la presentación o la diapositiva, va a partir la animación. Miren, le doy clic a la animación y parte al tiro todos los efectos. La verdad es que como que yo no podría explicar mucho, porque parte todo de golpe. ¿Qué hago en ese caso? Aplico los retardos. Por ejemplo, le voy a poner un retardo, marco la animación de énfasis, la primera, y le pongo un retraso de 5 segundos, o de 3 segundos. Marco la primera animación de salida y le pongo un retraso de 3 segundos. ¿Se fijan cómo quedaron espaciadas esas animaciones? Entonces, si yo inicio esta presentación, espero un tiempo razonable y se va. Y ahí estamos. Ahora, estos tiempos yo también se los puedo aplicar a las transiciones. Si ustedes se fijan, acá me aparece una barra de segundos. Pregunta para ustedes, hacia el ojo. ¿Dónde termina esta última barra roja? ¿En qué segundo? Si ustedes la tratan de comparar, como en el segundo 10, si ustedes se posicionan sobre la barrita, le dice que está terminando iniciando en el segundo 9,5 y terminando en el 10. Perfecto, gráfica, en el segundo 10. Entonces yo puedo utilizar estas barras para ver en qué segundo terminan, cuando le pongo el orden o los desencadenadores. Iniciar después de anterior, después de anterior, después de anterior. Todo con después de anterior para que se vaya iniciando en secuencia, pero le pongo las pausas respectivas. Acá le voy a poner una sola pausa antes de la salida, que va a ser de 5 segundos para no esperar tanto. Esto termina en el segundo 11,5. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Le vamos a poner todo iniciar después de anterior a todas las animaciones de todas las diapositivas. Este puede ser un trabajo un poco largo. Y lo de acá, esto está listo. Solo falta la primera. Y acá la primera también, iniciar después de anterior. Todo con después de anterior. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué los dejo todo en ceros? Esto que vamos a ver ahora es un paso totalmente aparte. ¿Por qué les hago la salvedad?
lo recomendable es que cuando ustedes vayan a hacer una presentación, los dejen con hacer clic iniciar al hacer clic, porque de esa manera ustedes lo pueden ir controlando con el mouse. Si ustedes quieren ponerle iniciar con anterior o después de anterior para automatizar un poco, no hay problema. Pero cuando hacemos este paso de automatizar todo, o sea, que todo aparezca solo, es para poder convertirlo en video, para que la secuencia vaya sola. Como les dije acá, esta animación termina en el segundo 10. Entonces yo a la transición le voy a poner pestaña de transiciones, en los intervalos, le voy a poner de avanzar la diapositiva, después de, en vez de 10 segundos, de 11. Un segundo más. La segunda diapositiva termina en el segundo 11,5, que termine en el segundo 12. Tercera diapositiva, en la pestaña transiciones, marco después de, esta se demora 20 segundos. Ahí están los 20. Pongo 21 segundos. La número 4 termina en los 6,5, lo vamos a poner en 7. Y la última termina en los 4,5, vamos a dejar en 5 segundos. Entonces, cuando yo inicio esta presentación, todo va a pasar de manera automática. Yo no voy a apretar nada. En este minuto no estoy presionando absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la idea? De ponerle los retrasos, que ustedes puedan tener un tiempo para que esto pase solo. O sea, para tener tiempo para explicar, perdón, y que la animación vaya pasando de manera automática. Esto ustedes lo pueden hacer para presentar. ¿Cuál es el problema que tienen? Que tienen que memorizarse la presentación, pero no se pueden equivocar en nada, porque se atrasan en algo y se desarmó toda la sincronización. Tienen que sabérsela de memoria. Por eso es mucho mejor trabajar con los clics. Lo que estamos viendo ahora es simplemente toda la automatización que podemos hacer para transformarla en video. ¿Cómo la transformo en video? Ya teniendo todo automatizado, voy a ir a la pestaña Archivo, Exportar, y ahí tengo Crear un video. Presiono en Crear un video y me va a dar las opciones. ¿En qué calidad lo quiero? Ultra HD, Full HD, HD. Lo vamos a dejar en HD, que es como lo más normalito. Si vamos a utilizar las narraciones e intervalos grabados. Ya, acá vamos a hacer una pausa de algo que se me olvidó. Si yo tengo intervalos grabados, los intervalos son estos. Lo que configuré en las transiciones. Pero además, yo puedo, desde la pestaña Insertar, grabar audio. Entonces yo puedo pregrabar el audio de la explicación para el video. Presiono el botón audio, grabar audio, y con presiono el botón de grabar y simplemente comienzo a hablar para que grabe la voz. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nicolás Farías y les voy a hablar sobre las cicatrices en los pies y los diferentes tipos de cicatrices que podemos encontrar. Listo. Ahí tenemos el audio. Basta con que lo reproduzca. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nicolás Farías y les voy a hablar sobre las cicatrices en los pies y los diferentes tipos de cicatrices que podemos encontrar. No sé si se alcanza a escuchar eso, pero ahí queda el audio. Entonces, ese mismo audio, cuando yo voy a pestaña Archivo, Exportar, Crear un video, puedo dejar el audio pregrabado y puedo hacer una presentación que la puedo subir perfectamente a internet. Al utilizar las narraciones e intervalos. Crear video, me va a preguntar dónde lo quiero guardar. Lo voy a tirar al escritorio. Video Podología 1. Guardar. Ya, acá hay un tema. Cuando yo le pongo guardar, acá se empieza a llenar esta barrita. Cuando esa barra se llene, ahí el video está listo.
Mientras tanto, no toque nada en el PowerPoint. No lo cierre, no lo guarde, no le mueva cosas. Déjelo tal cual como está. Gracias, Elisa. A veces se demora un poquito, ¿no? Pero es un proceso bastante seguro. Mientras termina el video, ¿qué les pareció esto? ¿Alguna consulta, duda, reclamo? Y ahí termino de grabar de convertir el video. Profe, Dígame. si yo no le pongo secuencia al video, no lo puedo guardar como video, ¿cierto? O sea, secuencia al Power. Si tú no le pones secuencia, cuando lo exportas, Ujú. automáticamente te da la opción de cuántos segundos va a durar cada diapositiva. Ah, ya, ya. O sea, o tomas los intervalos o le pones un tiempo definido por cada diapositiva. Tú podrías ponerle 1 minuto por diapositiva. Y cada diapositiva Ya. es 1 minuto. Ya, ok, gracias. Sí tiene que tener un tiempo. Pero lo más recomendado es hacer todas estas configuraciones para que tenga la secuencia de animación. Vamos a ver el video Ya. ahora. Entonces, ahí parte el video. Ya, acá hay un error, sí. Ustedes se El fijan, audio se lo puso al final, no, no lo tiró para arriba. voy a hablar sobre las cicatrices en los pies y los diferentes tipos de cicatrices que podemos encontrar. ¿Encontraron el error o no? Que el audio no lo puso al principio. Exacto. Entonces, yo voy a tomar este audio. Cuando yo grabo un audio, me queda igual en el panel de animaciones. ¿Se fijan? Sonido 1, grabación. Debiera aparecer antes de que desaparezcan los títulos. Entonces lo vamos a poner ahí. Y le vamos a poner iniciar con anterior. O iniciar después de anterior, como quieran. Entonces, ahora sí. Ahora, como yo hice una modificación, ¿cuál es el problema? Que cada modificación que yo hago tengo que ir y exportar el video de nuevo. Entonces, por eso siempre tienen que fijarse bien en lo que van a hacer. Video podología, guardar. Lo voy a reemplazar. Porque cualquier cambio menor que hagan, van a tener que hacerlo todo de nuevo. Natalia, te escucho. Profe, que no puedo hacer que la transición ¿Ya? quede junto con la animación. ¿Ya? ¿Pero qué le ¿Qué pasa? hice mal? Digamos, ¿Cómo? se termina antes la transición, pasa de diapositiva antes, se demora mucho. ¿Qué es lo que pasa? No, se me queda en negro. ¿Ya? O sea, sale la transición, ¿Ya? pero después no sale nada de las No comienzan las animaciones que le solas. hice a la presentación. Las animaciones Ajá, no comienzan solas, eso es. sí. Ya. Tienes que fijarte que la animación siempre, la primera tiene que estar iniciar con anterior. O después de anterior. ¿Ya? Puede ser con después de anterior, pero Sí, así tiene que quedar con el número 0. Si no tiene el número 0, no te va a partir nunca. es que así está, po. La dejé con el número 0, pero no me ¿Ya? Déjame pongo terminar la primera. y me compartes No. pantalla. Déjame terminar aquí y me compartes pantalla para revisarlo. Ya, profe. ¿Ya? Ahora, vamos a revisar el video por última vez. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nicolás Farías y les voy a hablar sobre las cicatrices en los pies y los diferentes tipos de cicatrices que podemos encontrar. Entonces iba a tener una espera como de 5 segundos, ¿cierto? Va a salir y van a aparecer las otras diapositivas. Ustedes pueden pregrabar sus explicaciones acá para que se vaya, digamos, a hacer toda la presentación en un video. Claramente acá no tiene audio, así que no va a pasar nada.
Voy a dejar la grabación hasta acá.